sobre todo en el proceso legislativo y no en el fondo sobre la conveniencia o no de que Honduras pueda formar parte de la Corporación Andina de Fomento. Y para poder entender entonces el análisis hay 2 o 3 puntos importantes a tomar en cuenta. Nosotros tuvimos una visión comparativa de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso Nacional que estuvo en vigor antes de la Ley Orgánica. Ese reglamento interior estuvo en vigor desde 1983 hasta el año 2014 y luego de 2014 para acá está en vigor la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces, cuando hablamos o cuando se escucha en el debate público el tema de la aprobación del acta o la reconsideración, estas son figuras que vienen desde el reglamento interior del Congreso Nacional que fue aprobado en 1982. En ese reglamento hay 2 artículos, el 40 y 41. Uno de ellos habla de la aprobación del acta como parte de la lectura de la agenda de una sesión y como un requisito previo para poder avanzar en el desarrollo de esa sesión. Y el 41 habla de la reconsideración del acta, que en esa reconsideración sí se le permitía a los diputados hacer reconsideraciones sobre una resolución que se tomó en la sesión previa. Es decir, se aprobaba el acta, pero también se le permitía a los diputados hacer reconsideraciones. Luego, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que se aprobó en 2014, eso cambia un poco, se mantiene la figura de aprobación del acta, pero el desarrollo de la figura de reconsideración se redujo. Entonces, por eso es que ahora ustedes ven en el debate público que hay confusiones sobre esos 2 temas. Pero bueno, ese análisis da paso a otro de los puntos mencionados en lo que la Gerencia de Asesoría Legal del COEP elaboró. Y es el tema de los tiempos con los que se aprobó se aprobó la adhesión de Honduras al CAF y luego el tema del acta. Hay 3 fechas importantes a tener en cuenta. La primera es el 16 de mayo. El 16 de mayo en el Congreso Nacional se aprobó la adhesión de Honduras al CAF. Pero posteriormente, el 29 de mayo, según el decreto 38-2023, que es el que se publicó en la Gaceta y lo que todos pudimos ver la semana pasada, en ese decreto aparece que la sanción presidencial ocurrió el 29 de mayo. Y posteriormente, la tercera fecha importante es el 12 de julio, porque es el 12 de julio la sesión en la que no se aprobó, se sometió a aprobación y no se aprobó el acta. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacemos ahí? Bueno, de que sí hay personas que argumentan que la aprobación del CAF adquiere validez solo con las disposiciones que están en la Constitución y que la Constitución dice que 3 días después de aprobado se tiene que enviar al Poder Ejecutivo. El tema con las 3 fechas que les acabo de mencionar es que no hay constancia de que esos 3 días se cumplieron. Por lo mismo que mencioné, de que se aprobó el 16 de mayo, se sancionó el 29 de mayo según el decreto que fue publicado en la Gaceta y luego el 12 de julio se sometió a aprobación. Entonces la sanción presidencial vino antes de que después el mismo Congreso Nacional decidió someterlo a aprobación. Y el tercer y último elemento es una reforma que el abogado Solórzano va a ampliar un poco más de eso en un momento. En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el año 2019, se reformó para incluir la figura de la inmunidad parlamentaria, que ha sido muy cuestionada desde entonces. Pero esa reforma sigue en vigor. Esa reforma agregó el artículo 10A a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y ese artículo se llama función parlamentaria. Lo que hace es desglosar las distintas actividades que son consideradas función parlamentaria. El tercer numeral de ese artículo lo que dice es que es parte de la función parlamentaria participar en la aprobación y reconsideración de las actas de las sesiones. Y eso tiene como resultado que es un deber de los diputados participar en el desarrollo de las sesiones, pero también es un derecho político hacerlo. Entonces, tomando en cuenta que la sanción presidencial ocurrió antes de que se sometiera a votación la aprobación del acta, ahí hay una transgresión de la función parlamentaria, porque al final es parte del derecho de los diputados, además de ser un deber, participar en la aprobación del acta, pero el decreto fue sancionado previamente. Entonces,
Esos son uno de los tres puntos principales que contiene el análisis que elaboró la Gerencia de Asesoría Legal del COEP, y por eso en la parte final explicamos, justo como lo hace la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que la salida frente a ese escenario es una acción de inconstitucionalidad, porque es la única acción que la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo permite que se pueda interponer en contra de la función parlamentaria. Entonces, el objetivo fue tener una visión integral y no quedarnos o no circunscribir el debate solo a la fecha en que se aprobó, sino ver el proceso en su integralidad como lo hace la Constitución, y que la misma Constitución reconoce que la Ley Orgánica del Poder Legislativo desarrolla la función parlamentaria. Ahora le cedo la palabra Rafa. al abogado. Ahí ustedes tienen un proceso en donde se detallan las tres fechas, la del 16 de mayo, que fue la fecha de la sesión, y posteriormente también de conformidad con lo que es el mismo proyecto que salió, ya ley, ¿verdad? Después la adhesión al CAF, se destaca de que es el 29 de mayo la sanción de la Presidencia de la República, con la fórmula, por tanto, ejecútese. Sí. Sin embargo, a pesar de que ya se había cumplido con toda esa parte, se había omitido una parte dentro del proceso, que como lo explicaba Rafael, la aprobación del acta, que esta se dio hasta después. Y eso es en lo que en nuestra opinión pues genera un vicio de legalidad al proceso en conclusión. No es el tema, ¿verdad?, de que después el acta se votó en contra. Nosotros somos de la opinión, y lo dejamos así de claro, de que la aprobación del acta no tiene como objetivo cambiar el voto de lo ocurrido, simplemente hacer reconsideraciones, y en eso es un punto que hay que dejar bastante claro, pero sí somos de la opinión que el proceso legislativo no se cumplió. Y que por lo tanto también, como lo señalaba Rafael, imagínense, esto es irónico, porque al final este decreto que se dio como reforma en el año 2019, que la reforma al artículo 10, mediante decreto 117-2019, conocido como inmunidad parlamentaria, lo que buscaba era que los diputados por sus acciones no tuvieran ningún tipo de responsabilidad penal, es decir, ha formado parte de ese paquete de pactos para eliminar el combate a la corrupción. Todos recordamos lo que ocurrió con la Fe de Ratas, entonces, derivado de todo eso, se emitió este decreto. Y hoy este decreto lo único que permite, porque hemos escuchado también noticias de que se va a proceder con las acciones penales, el mismo decreto pues señala de que este es un problema de naturaleza política, y que donde debe de ser resuelto es en el Pleno del Congreso Nacional, y que las acciones contra el decreto de adhesión lo único que cabe es la acción de inconstitucionalidad. Así que eso es lo que nosotros queríamos exponer el día de hoy a ustedes. Nuevamente, no estamos en contra del CAF. Incluso en otras ocasiones hemos manifestado de que el poder tener más bancos o más organismos multilaterales que puedan generar financiamiento en Honduras es favorable, siempre y cuando se analicen bien la parte del financiamiento de esos préstamos que se dan al país, pero también somos contundentes en el sentido de señalar de que nosotros vamos a seguir haciendo los análisis objetivos que correspondan sin ningún tipo de sesgo de ninguna clase. La opinión que se emitió en su momento era para aclaración de muchas consultas que se hacían por parte de la Junta Directiva, y el objetivo era que ellos tuvieran esa claridad. ¿Qué se viene ahora? Porque yo creo que esa es la pregunta que muchos se hacen. Vemos que este proyecto, de la manera como se dio, ha generado ingobernabilidad, llamémosle, dentro del Congreso Nacional, algo que no es nuevo, algo que ya se venía manifestando, o por lo menos se venían dando los síntomas de ingobernabilidad dentro del Congreso. Y aquí el llamado es a la clase política representada en el Congreso Nacional para que puedan resolver esas diferencias también de forma política, que dialoguen. El Congreso Nacional es el poder del Estado que debe de primar el diálogo. Son 128 diputados que deben de ponerse de acuerdo. Aquí no es un tema de que lo voy a hacer a la fuerza o de que va a imperar una bancada sobre otras bancadas. Es un tema en donde nadie tiene mayoría. El pueblo fue sabio el 28 de noviembre del año 2021 en dejar distribuido el poder político dentro del Congreso Nacional de una forma que ninguno tuviera mayoría. Pero se vienen grandes cosas para el país.
Se vienen grandes decisiones que debe tomar el Congreso Nacional y es por ello que nosotros hacemos este llamado nuevamente dentro del Congreso Nacional a que dialoguen y que tal como lo manda este decreto que ellos mismos aprobaron en el año 2019, pues puedan resolver dentro del Pleno del Congreso Nacional como órgano competente de valorar cada caso concreto y también las consecuencias de las infracciones que se hubiesen cometido. Categóricos en decir de que no se cumplió con el proceso porque la aprobación del acta sí es un requisito, como decimos los abogados, sine qua non o indispensable para la validez de los actos jurídicos. Y por lo tanto, lo que procede aquí son las acciones de inconstitucionalidad de que cualquier persona que sienta una afectación directa y legítima podría llegar a interponer ante la Corte Suprema de Justicia.